Bhagavad Gita, capítulo 15. En sánscrito se lee Ata Panchada Shodhyayaha Purushottam Ma Yogaha. Realización de la verdad última. En el capítulo 15 el Señor Krishna revela las virtudes, las glorias y las características trascendentales de Dios. Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. También se explica el propósito y el valor de conocer acerca de Dios y de los medios por los cuales Él puede ser realizado. Así este capítulo se titula Realización de la verdad última. La Suprema Personalidad de Dios dijo: se dice que hay un árbol baniano imperecedero que tiene sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo, cuyas hojas son los himnos védicos. Aquel que conoce ese árbol es el conocedor de los Vedas, los libros de conocimiento de la India, ¿no? Los libros antiguos. Hacia abajo y hacia arriba se extienden sus ramas nutridas con la savia de las cualidades. Los objetos de los sentidos son sus yemas, y hacia abajo crecen sus raíces como lazos de acción en el mundo de los hombres. No es aquí posible conocer su forma, ni su fin, ni su origen, ni su sostenimiento. Abatido este Ashwatha, árbol baniano, de finísimas raíces, con la tajante segura de la inapetencia, después uno debe buscar aquel lugar del cual uno, una vez que se ha ido a él, nunca se regresa, y entregarse así a la Suprema Personalidad de Dios, a partir de quien todo comenzó y todo se ha extendido desde tiempo inmemorial. Quienes sin orgullo ni obcecación han vencido el vicio de la ambición y moran constantemente en el yo, apaciguados sus deseos y libres de los pares de opuesto que se llaman placer y dolor, ellos están libres de ilusión en aquel sendero indestructible. Hemos estado hablando acerca del árbol baniano, ¿no? Ese árbol que, bueno, aquí en Málaga hay muchos, no sé si en otros lugares, pero es un árbol muy particular porque sus raíces cuelgan del árbol. Entonces, bueno, Krishna dice, de los árboles yo soy el árbol baniano. O sea que, personalmente nosotros, yo y bueno, y mi esposa, mi mujer, cuando caminamos por Málaga y vemos algún árbol baniano y tenemos la posibilidad de abrazarlo, nosotros somos abrazadores de árboles, abrazamos al árbol baniano porque es Krishna mismo. Y la gente no tiene idea, no le tiene ningún respeto aquí, lógico, porque lo ven como un simple árbol grande, un ficus. En este caso es como se llama una higuera sagrada de Bengal. Hay otro más similar también en Málaga, hay muchos árboles grandes así, como los gomeros. Y ese árbol representa todo lo que es el conocimiento védico. Nosotros tenemos que tratar de luchar en este mundo material para poder salir de la dualidad del placer y el dolor. Mientras estemos atados a ese principio de placer y dolor, nosotros no podemos liberarnos del mundo material. Ciertamente, el mundo material es placer y dolor, no tenemos ninguna duda. ¿Y cómo se puede trascender a través de este mundo material? ¿Cómo se puede trascender esas dos dualidades? Y bueno, eso es el yoga, justamente. A través del sistema del yoga una persona, y a través del conocimiento védico, una persona va teniendo los argumentos para poder trascender ese mundo de solamente dolor y placer. Más allá, yo lo he dicho, ¿no? Más allá del placer y el dolor existen los estados intermedios, ¿no? No podemos pretender que solamente vamos a vivir en este mundo material miserable solamente con placer. Actualmente estamos viviendo porque hemos pasado por un momento bastante bueno, ¿no? Hace 2 años atrás, hablando con nuestra médica de cabecera,
o nuestra médico de cabecera, decía, claro, nosotros estamos pasando en este momento en la Tierra, estamos pasando por el mejor momento de la historia. Y aparentemente era así, estábamos viviendo un momento muy bueno. Tan bueno que tuvieron que inventar lo que está pasando ahora. Esto no es una cosa caprichosa, ¿no? Ni una cosa que surgió de un murciélago, ¿eh? No, tampoco vamos a ser tontos, por favor. El mundo material está dominado por 4 personas que tienen mucho poder y hacen lo que quieren directamente. Nosotros podríamos tener felicidad en este mundo, pero es que la felicidad no da dinero. O sea, lo que da dinero es tenerlo a todos en un estado dictatorial, cosa que cuando es como estar encerrado en un lugar oscuro, húmedo, ¿cierto? Lúgubre. Y de repente viene el jefe y dice, bueno, te voy a hacer una ventanita. Y entonces con esa ventanita tú te sientes súper feliz, realizado, porque tienes una ventanita. Así es la felicidad que te quieren ofrecer esta gente. No puedes ser feliz enteramente, porque siempre van a inventar la manera de tenerte sufriendo en el mundo material para que puedas agradecer la ventanita. Nadie se da cuenta de repente de que lo que es el mundo material. El mundo material en realidad es un estado carcelario donde tienes que vivir en este mundo para poder liberarte de lo que es el mundo material. Nosotros, las personas que practicamos yoga y las personas que creemos en la reencarnación, sabemos que este es un momento, es un lugar de paso para poder crecer, para poder tener argumentos, para poder liberarte de este mundo material. No es para quedarse aquí. Hay gente que cree que volvería a este lugar. ¿A qué? ¿Al Imperio Romano? ¿A qué? ¿A la guerra de Vietnam? ¿Dónde vamos a volver? ¿Al periodo de los dictadores de Latinoamérica, los dictadores del mundo? Siempre han habido problemas, siempre. ¿En qué época querés vivir? ¿En la Segunda Guerra, en la Primera Guerra? ¿Y ahora en la Tercera Guerra? Siempre el mundo material se llama, es un lugar de miserias. Lo que pasa es que como estamos dormidos, creemos que, wow, esto es el cielo. Claro, mientras estás pasándola bien, claro que es el cielo. Y si te llenan de alcohol, de drogas y de todo tonterías, claro que crees que eres feliz. Mira, es tan raro este mundo material de que murieron como 40.000 personas con la pandemia aquí en España. Murieron como 40.000 personas, dicen, ¿no? Pero en el mismo momento murieron millones por tabaco. Sin embargo, de los productos de los productos que eran de primera necesidad era el tabaco. O sea, tenías que usar mascarilla, pero si fumas, tú te puedes sacar la mascarilla y ir fumando por la calle. Y eso mata a millones de personas por año. Este es un mundo muy ridículo. Pero hay gente que cree que este es el cielo. Entonces nosotros lo que hacemos es entregar un poco de conocimiento, el conocimiento que te entrega Krishna a través de Bhagavad Gita, solamente para despertarte. Dice, doy reverencia a mi maestro espiritual, quien abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. Y esta es la antorcha del conocimiento. Bhagavad Gita, en cada una de sus páginas, lo que te está dando es un poco de luz para que tú puedas vivir realmente feliz en este mundo, sabiendo de que estás en un lugar complicado. Porque la felicidad, como ya he dicho muchas veces, es interna, entonces sí realmente puedes ser feliz. Pero afuera no está la felicidad. Afuera está la ventanita, esa ventanita. Dentro de este lugar lúgubre está la ventanita. Bueno, a ver si lo entendemos. Jai, Hare Krishna, Namaste.